Bienvenidos al módulo de biotecnología de la reproducción animal. El día de hoy analizaremos la colección de semen bovino. Para la colecta de semen en la especie bovina se han utilizado dos métodos: la vagina artificial o eyaculación parafisiológica y la electroeyaculación. Analicemos entonces la vagina artificial. Las ventajas que presenta el uso de la vagina artificial son: permite recolectar semen de excelente calidad. Igualmente permite la observación directa del comportamiento del animal. Por otra parte, permite evaluar la libido del toro. Además, permite recolectar un volumen similar al eyaculado natural. Sin embargo, el uso de la vagina artificial también presenta algunas desventajas. ¿Cuáles son estas? Se requiere de un entrenamiento del toro. Se requiere igualmente de la presencia de una hembra en celo o de un maniquí. Además, esta técnica no se puede utilizar con animales indóciles. Las características generales en el uso de la vagina artificial se pueden resumir en las siguientes. Primero, produce estímulos térmicos, mecánicos y de elasticidad similares a la vagina natural. En segundo orden, los rumiantes hay que recordar que son más estimulados por la temperatura que por la presión. Por lo tanto, el tercer punto nos dice que se puede inhibir la eyaculación, bien sea si se utiliza una baja o una muy alta temperatura dentro de la vagina artificial, aspecto a tener muy en cuenta cuando se utiliza esta técnica. Y cuarto, el estímulo mecánico que produce la presión siempre debe de ser utilizado en la base del pene. Analicemos las partes que conforman una vagina artificial. Básicamente podemos distinguir cuatro. La primera, el cuerpo de la vagina, corresponde en la figura a la línea negra gruesa, que es rígida. La segunda, el revestimiento interno de goma o camisa. Este va a formar en conjunto con el cuerpo de la vagina la cámara en donde se alojará el agua. El tercero es el sistema elástico, que iría en la base de la vagina y es el que va a dar la presión en la base del pene del toro. Y el cuarto, el colector del eyaculado, que corresponde al cono y al cilindro o tubo graduado. Observamos las partes de la vagina. Iniciamos por el cuerpo de la vagina. Es importante observar que posee una válvula para colocar el agua. Luego el revestimiento interno o camisa, el cual siempre es más largo que la vagina para poder permitir doblarse sobre el cuerpo de la vagina y crear la cámara en donde se colocará el agua. Y el sistema colector del eyaculado con su tubo graduado. Analicemos entonces cada uno de los componentes de la vagina artificial. Comencemos con el cuerpo de la vagina y el revestimiento interno. El cuerpo de la vagina varía en dependencia de la especie. Así, por ejemplo, para bovinos se utilizan vaginas de 40 centímetros por 7 centímetros de ancho. En el caso de los equinos, las vaginas tienen en promedio 45 centímetros de longitud por 18 centímetros de ancho. Y en el caso de los morruecos, 20 centímetros de longitud por 5 centímetros de ancho. Con respecto al revestimiento interno,
corresponde a un cilindro de goma elástica y obviamente es de mayor longitud que el cuerpo, lo podemos observar acá en la figura, ya que este va a formar la cámara en donde se alojará el agua y algo de aire. El sistema elástico corresponde a unos dispositivos de goma que se utilizan para estimular al macho durante la eyaculación. Este sistema elástico es similar a una especie de rodillos de esponja de goma que se colocan en la entrada de la vagina, similares a un anillo, y básicamente quedan ubicados entre la camisa y el cuerpo, a manera de un esfínter, de tal manera que ejercerá presión en la base del pene, la cual es la zona más sensitiva de los rumiantes, mientras que en los equinos la zona más sensible del pene se encuentra a nivel del glande. El colector del eyaculado se coloca en el extremo de la vagina, debe de ser graduado como se observa en la figura, debe permitir proteger el semen de la luz directa del sol, como observamos acá la funda protectora, y tener en cuenta que una vez que se arma todo el conjunto de la vagina, este debe de mantenerse a una temperatura promedio de 40 a 45 grados Celsius. Al utilizar la vagina artificial, es muy recomendable tomar en cuenta las siguientes precauciones. La temperatura es un factor primordial en la eyaculación del toro. La temperatura varía en preferencia del animal. Así, por ejemplo, encontraremos toros que eyaculan a 40 grados centígrados, otros a 41 o otros a 39 grados centígrados. La temperatura dentro de la vagina debe permanecer entre 42 y 44 grados. El operario debe vigilar estrechamente la temperatura en forma permanente. La limpieza, desinfección y antisepsia son factores claves para obtener semen de buena calidad. ¿Cómo realizar la práctica de la colecta de semen con la vagina artificial? El operador debe colocarse siempre por el lado derecho del toro, sujetar la vagina con la mano derecha y con la izquierda debe guiar el pene dentro de la vagina, siempre teniendo en cuenta de tomar el órgano por el prepucio. Antes de la cópula, la vagina debe situarse en un ángulo de 45 grados con el colector hacia arriba para evitar que el gel lubricante ingrese en el tubo colector. La vagina debe sostenerse con firmeza, pero debe seguir los movimientos del semental. Una vez que se logra la eyaculación, la vagina se debe invertir con el colector hacia abajo. Luego de realizada la colecta del semen y enviarlo al laboratorio, se debe proseguir con el mantenimiento de la vagina, el cual inicia por el desmontado. Para desmontarla se invierten las operaciones que se hicieron en el montaje. Luego se debe proceder al lavado con agua caliente y jabón quirúrgico. Posteriormente es muy importante lavar varias veces con agua destilada a fin de garantizar el retiro total de los restos de jabón quirúrgico. Posteriormente se debe realizar la esterilización de todo el material, para lo cual puede utilizarse aire caliente o el autoclave, siempre teniendo mucho cuidado con las piezas de goma, ya que éstas se pueden derretir. Los cuidados que se deben tener con el toro son estar libre de enfermedades transmisibles por el semen, permanecer en reposo sexual como mínimo de 3 a 6 días para garantizar un eyaculado con buena concentración espermática,
y recortar los pelos prepuciales, luego lavar el prepucio con solución salina y secarlo con toallas de papel. Luego de lavarlo externamente y secarlo bien con las toallas de papel, debemos enjuagarlo mínimo 4 veces en la cavidad prepucial con solución salina fisiológica, tal como se muestra en la figura. Buscar una buena excitación sexual antes de que se efectúe la monta. Esto se logra con el maniquí o la vaca en celo. Durante el salto se debe tomar el pene de la parte cubierta por el prepucio. Y siempre recordar que el toro se debe manejar con la argolla nariguera, de tal forma que esto le ofrezca seguridad al operario. Observamos el proceso de colecta de semen bovino. El segundo método utilizado para la colecta de semen bovino es el electroeyaculador. Básicamente su manejo consiste en aumentar gradualmente el voltaje desde 0 hasta 10 a 15 voltios con incrementos desde 0.5 a 2 voltios e intervalos de 5 a 10 segundos, siempre volviendo a 0 luego de cada aumento, lo que conlleva a la erección y eyaculación. En la gráfica superior observamos un electroeyaculador. Las partes que conforman un electroeyaculador son el transformador, reóstato, electrodo bipolar y voltímetro. En la pantalla observamos en la figura que estamos señalando un control integrado, el cual ya trae el transformador, el electrodo y el voltímetro. El reóstato lo observamos sobre la imagen superior izquierda. Acá tenemos el colector para el semen y el control de los impulsos. ¿Cuáles son las ventajas del uso del electroeyaculador? Se puede utilizar en animales impedidos o que no están entrenados a la vagina artificial. También se puede utilizar en animales que están jóvenes sin experiencia de monta o en animales con afecciones del tren posterior. Sin embargo, como desventajas, tenemos que no permite determinar el volumen real del eyaculado porque solo este volumen obedece a los estímulos eléctricos. Por lo tanto, aumenta la secreción de plasma seminal, disminuyendo la concentración espermática. La mayoría de las veces no se produce la protrusión del pene, por lo cual el semen escurre por el prepucio contaminándose con células de descamación y suciedades prepuciales. El procedimiento a seguir para la colecta de semen con electroeyaculador consiste en recortar los pelos que rodean el anillo del prepucio, lavarlo muy bien con agua y secarlo con toallas de papel. Luego enjuagar la cavidad prepucial como mínimo 4 veces con solución salina fisiológica. Posteriormente, se debe realizar un masaje vía rectal de las glándulas sexuales accesorias. Y luego colocar el reóstato vía rectal e iniciar los estímulos eléctricos con poca intensidad e ir aumentando poco a poco hasta llegar a la eyaculación.
Durante la eyaculación se debe tener listo el recipiente colector con la bolsa estéril, como se observa en el video en pantalla. Se debe de evitar, al colectar el semen, tocar los bordes del prepucio para evitar la contaminación. De igual manera, debe protegerse el tubo colector del ambiente polvoso. Y por último, tan pronto se recolecte el semen, este debe protegerse de la luz directa del sol y enviarlo lo antes posible al laboratorio. Luego de la colecta del semen, como se observa en la pantalla, debe empacarse, protegerse de la luz, colocarse en un recipiente térmico y enviarse al laboratorio para su procesamiento. Hemos llegado al final de nuestra charla de módulo del día de hoy y les agradecemos la atención brindada.